Nos encontramos en el Museo del Agua. Conversaremos en los siguientes minutos con el secretario del Agua, Senagua, Walter Solís, para dialogar sobre diversos temas y que tiene que ver justamente con lo que vive el país actualmente, esta situación invernal que ha causado muchísimas dificultades, sobre todo a los compatriotas que viven en la costa ecuatoriana. Conversaremos de este y otros temas que son de mucha importancia y que tiene que ver también con los megaproyectos que la Senagua está llevando adelante. Ministro, bienvenido a La Ciudadano TV. Una evaluación general de lo que significa este estado invernal, especialmente en la costa ecuatoriana, y cuánta dificultad ha causado al gobierno y al país en general. Bien, muchas gracias, Marco Antonio, en la entrevista. Yo creo que mejor locación no podía haber escogido, en realidad muy bonito, el Museo del Agua, Yaco. Lamentablemente estamos pasando una situación y estos días hemos acompañado desde la semana pasada en varios recorridos, después de la declaratoria de emergencia al señor presidente, a las provincias costeras, básicamente, las que han sido declaradas de emergencia. Ya hemos estado en Guayas, hemos estado en Manabí, hemos estado en Los Ríos, hemos estado en Esmeraldas y bueno, una de las provincias que también declara de emergencia, que es Loja, nos falta hacer un recorrido. Yo estaré los próximos días por allá. En Azuay también, en Cuenca, lo que sucedió últimamente. Lamentablemente se nos van incrementando estas situaciones, a Sierra Centro también, incluyendo algunas dificultades como en Azuay, como el último deslizamiento en la parte norte de Manabí, que no teníamos algunos problemas, como en Pedernales. Pero bueno, la evaluación en realidad es que ya estamos superando en algunos casos, en algunas poblaciones como en Chone, como en Manabí, algunos cantones de Manabí, los límites del año 2008. Y recién estamos terminando el mes de marzo. Ayer el señor prefecto del Guayas comentaba al señor presidente en la visita que tuvimos a Salitre y a Laurel en Daule y Santa Lucía, de que las precipitaciones del mes de febrero eran las mayores en los últimos 14 años. Eso significa el último niño que tuvimos, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación que nos ha venido a complicar a todas, a las poblaciones, como usted decía, a los ciudadanos, al sector agrícola, al desenvolvimiento normal, inclusive de las labores rutinarias de las familias. Y hoy, el día de ayer mismo, pues fue declarada una suspensión hasta el 16 de abril del inicio de clases. Ahora, había una situación particular en Coaque, en Manabí. ¿Cómo se ha resuelto, cómo se ha superado esta circunstancia? Sí, estamos al día de hoy pues ya superada, gracias a Dios, este evento de la naturaleza. El día sábado en la madrugada fuimos comunicados de un gran deslizamiento en esta zona de Piedra Maluca. Usted lo advirtió en el enlace ciudadano, inclusive para que la gente tome varias precauciones. Sí, definitivamente. Dentro de la presentación que tuvimos en el último enlace ciudadano con el señor presidente, inmediatamente nos trasladamos a la región, al sector de Piedra Maluca, y constatamos pues que un gran deslizamiento, no de las proporciones que tenía el deslizamiento de la Josefina en aquel tiempo, pues, sino más bien un río caudaloso que iba a aumentar sus niveles rápidamente. Este deslizamiento de más de 250.000 metros cúbicos de arcilla taponó el lecho del río Coaque y causó que hasta el día de ayer tengamos alrededor de 400.000 metros cúbicos de agua represada. Esto, Marco Antonio, significa si fuera un desbordamiento, un desfogue repentino, hubiera causado situaciones extremas aguas abajo. Lo que logramos ese mismo día sábado fue hacer un diseño en unión de las autoridades provinciales, el señor prefecto, el señor alcalde, los ministerios de transporte, Secretaría de Riesgo, un aliviadero que permita la evacuación en el momento. Yo decía ayer en mis declaraciones que trabajó la técnica, la naturaleza, trabajamos de conjunto, porque sabíamos que los niveles de agua debían subir en el embalse, eso iba a provocar inundaciones aguas arriba y de hecho algunas casas se perdieron, solo veíamos los techos de algunas casitas, pero lo que hicimos fue un canal aliviadero para permitir el paso progresivo del agua y que esta misma agua vaya erosionando ese embalse
y que se produzca luego un desfogue repentino como sucedió el día de ayer. Hoy ya tenemos superada la situación, gracias a Dios, sin víctimas que lamentar. Usted en sus declaraciones varias veces ha dicho, por ejemplo, a la población de Chone, que será un año más de sufrimiento, lamentablemente, porque políticos, porque personas impidieron que este proyecto grande, importante, pueda ejecutarse en el tiempo determinado. Seguirá el sufrimiento. ¿En qué consiste? Para luego entrar ya en los megaproyectos que ha anunciado el gobierno nacional a través de Senagua, que serán fundamentales para el país. Sí, mire, hablemos un poquito del tema del Chone, Marco Antonio. Es importante concientizar a la población. Yo sé que no es un problema de todos los choneros. Existe una aprobación total al proyecto. Yo cuando he asistido, pues, y últimamente estoy yendo casi todas las semanas a la zona, al Chone, vemos que los choneros, choneras están de acuerdo con el proyecto. Lamentablemente hay una familia que se opuso, pues, a la construcción de la parte más importante, que es la presa, la pantalla de la presa, en el sector de Río Grande. Como le comunicaba yo al señor presidente el día sábado, nos tienen incluso denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos enviado algunas comisiones técnicas, legales, sociales, a demostrar que no es así, que no hay ninguna afectación. Más bien, lo que estamos previendo es en el futuro inundaciones de esta naturaleza y que se benefician, pues, 20.000 familias de Chone. Claro. Entonces, una vez más queda demostrado que la naturaleza, pues, vuelve a su cauce, pero que existe la técnica que pueda ejecutar y regular. No vamos a decir que vamos a eliminar las inundaciones de Chone, y en situaciones como las actuales, en una avenida, puede que se inunde. Lo que vamos es a mitigar las inundaciones, ¿no es cierto? Y ese es el trabajo técnico que está haciendo la Senagua con la construcción de esta presa que está un año atrasada, Marco Antonio. Lamentablemente la tenemos un año atrasada. Eso significa que vamos a tener el invierno del 2013 nuevamente ojalá, pues, no con las consecuencias del actual, pero esta presa se termina el año 2013 en octubre. Usted anunció que son 2.000 millones de dólares. Escúchelo bien, 2.000 millones de dólares. Es una cifra astronómica, pero ¿qué consiste esta inversión que va a realizar el gobierno en los proyectos hasta el año 2016? Sí, en la presentación que hicimos en el enlace, nuestro país está bendecido en realidad. La media de agua por habitante a nivel mundial es 1.700 metros cúbicos habitante año. Aquí tenemos en las dos vertientes, si consideramos, pues, la cordillera, la vertiente del Pacífico hacia el Océano Pacífico, tenemos 3 veces más que la media mundial. Tenemos 5.200 metros cúbicos año. Y si consideramos la otra vertiente, la amazónica, pues tenemos 50 veces más, tenemos 82.900 metros cúbicos año habitante. Es una dotación media que supera, pero no por eso significa que no debemos cuidar ese recurso hídrico. Aparte, estos megaproyectos son de control de inundaciones, pero como al momento que se llaman multipropósitos generan otro tipo de eventualidades. Tenemos proyectos de riego también, los más importantes, porque ¿qué pasaba, Marco Antonio? Eso es importante recordarlo, a veces nos olvidamos, la mente es frágil. Hace poquito, en el mes de noviembre, a inicios de diciembre, en la misma zona donde hay inundaciones, en este momento al norte de Manabí, se nos estaban muriendo nuestras reses. ¿Y por qué? Porque no tenían pasto. Claro. Y no había pasto porque no había agua. O sea, había un déficit hídrico en esa zona. Entonces, estos proyectos como el de Cuaque, como el proyecto multipropósito Jama, el multipropósito Chone, como proyectos de riego en la sierra, Puroanta, Tumbaviro, el proyecto Chalupas, el proyecto en la zona donde hemos estado estos días, en Pacalori, que es para la regulación, el plan de regulación del agua en la provincia de Los Ríos, el proyecto Daule Vinces de Trasvase, que son proyectos de riego, pero que estas obras de infraestructura también benefician, Marco Antonio, a poder controlar planificadamente lo que es la rectoría de la Senagua, pues. Coordinar, controlar el rector y planifica los usos del agua. Entonces, en la época de verano, planificaremos para tener agua para riego cuando hay escasez.
cuando no tenemos lluvia. Y en la época de invierno tendremos la posibilidad de controlar para mitigar las inundaciones que aguas abajo se dan. Entonces, estos proyectos tienen el objetivo de regar, digamos, la zona regada que se va a cuadruplicar y también la protección para las inundaciones en esas zonas. Así es, porque son proyectos de riego y son proyectos de control de inundaciones. En realidad son 5 proyectos de control de inundaciones que son el proyecto, a ver, todos los vamos a enumerar. Chongón San Vicente, que se está ejecutando, este proyecto tiene un costo de 40 millones de dólares, un área regada de 7.700 hectáreas. El proyecto Daule Vinces, que beneficia a los ríos y guayas, un proyecto de riego de 185 millones de dólares. El proyecto Pedro Carbo, que es de control de inundaciones. El proyecto Pacalori, que es de riego y control de inundaciones en los ríos. Que tenemos el proyecto Jama en Manabí, que tenemos el proyecto Chalupas en Cotopaxi, Tumbaviro en Imbabura, Puruanta en Imbabura, Matala Casa Vieja en Loja, el proyecto Puma en Azuay y Cañar, Multiplechones, pues que ya lo vamos a terminar el 2013, el Coaque justo en la zona, y yo lo molestaba un poco al alcalde, que estamos planificando el proyecto Coaque y ya se nos hizo un represamiento, pues ventajosamente, gracias a Dios, pues lo pudimos solventar inmediatamente. En Cañar, el proyecto Cañar de control de inundaciones, el proyecto de control de inundaciones Naranjal, el proyecto de control de inundaciones Milagro y el Bulubulo, que también ya está en ejecución. Todos estos proyectos están, unos 4 ya están siendo ejecutados, Chongón San Vicente y el Multiplechones, 2 ejecutados. En los próximos días, en el mes de mayo, se inicia Daule Vinces y Bulubulo, y el resto estamos en estudios que terminarán el año 2013. Nos vamos a tomar el tiempo necesario para elaborar buenos estudios para no tener sorpresas posteriores, Marco Antonio. Eso sí pedimos un poquito de paciencia por el tema de estudios, porque no es cuando se hacen estudios y se hacen mediciones hay que tomar todas las épocas del año, porque debemos determinar cuál es la precipitación en el sector en verano, cuál es la precipitación en la época de invierno, cuál es la precipitación media. Entonces los promedios de estudios van entre 12 y 18 meses. Eso significa que vamos a terminar estudios hasta diciembre del 2013 y la ejecución de todos los proyectos, todos estarán en ejecución en el año 2014 con término el año 2016. ¿En 2016 terminan todos los proyectos? Todos los proyectos, pero hay algunos que vamos traslapando. Ejemplo, Multiplechones va a terminar el año 2013, Daubín termina en mayo del 2014, Chongón San Vicente termina en junio del 2013 y Bulubulo también termina en junio del 2013. Finalmente, ministro, estamos hablando de una inversión de 2.000 millones de dólares. ¿Cuál es la población que va a sentirse beneficiada del país? ¿Cuántas hectáreas van a ser regadas y protegidas? Yo sí quisiera mostrarle un cuadrito y no sé si podemos hacerlo a las cámaras. Marco. Sí, claro. Mire, es la situación actual del país. Estamos en el año 2012. Esto es el riego actual, el riego de hectáreas, el área pública, porque hay riego privado también que no lo hemos cuantificado aquí, que son alrededor de 640.000 hectáreas. El riego público es de 172.000 hectáreas. Vamos a lograr, con la inversión que estamos haciendo, al año 2014 aumentar a 377.000 hectáreas y al año 2016, cuando terminemos los megaproyectos, este riego en hectáreas va a subir de 172.000 a 620.000. Eso significa que hemos cuatriplicado el riego en hectáreas. Y la población protegida, es importante anotar que la población que en este momento está, que tiene afectaciones, también con estos proyectos de riego, pues yo le decía, con las obras de infraestructura que se hagan, se puede controlar eso. A las que se suman estas población que son directamente para control de inundaciones. En este momento la población protegida de control de inundaciones son 200.000 habitantes. Al año 2014, con las obras de protección multipropósito Chone, Daubín, Bulubulo, que estamos construyendo, el trasvase de aguas San Vicente, tendremos 394.000 habitantes y el 2016 800.000 habitantes. A los que se suman los que indirectamente con los proyectos de riego
pues también se adiciona. Estamos hablando de 1.200.000 habitantes protegidos de control de inundaciones y que tienen la posibilidad también nuestros agricultores en la época de verano poder regar sus sembríos. Muy bien, ministro, gracias por aceptar este diálogo en El Ciudadano y por dar a conocer estas que son buenas noticias para el país. Muchas gracias a usted la invitación y siempre a la orden. Muy gentil, Walter Solís, secretario de Senagua. Hemos conversado justamente aquí en el Museo del Agua, en la capital ecuatoriana, sobre lo que está haciendo el gobierno en beneficio de estos sectores fundamentales del país, sobre estos megaproyectos de 2.000 millones de dólares, que sin duda en el 2016 serán una realidad la totalidad de los mismos, porque otros ya están en plena ejecución. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en El Ciudadano TV.